Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente esta tarde. Mi nombre es Isaac Efraín Pozo Tumala. Pertenezco a la Sociedad de Jóvenes Unánimes aquí en Guayaquil, Ecuador. Yo soy pastor de jóvenes en la iglesia Jehová mi Fortaleza. Bueno, conversaba algo muy importante con mis jóvenes esta semana pasada y era la historia de un hombre. La hemos escuchado en las escuelas sabatinas o dominicales y más que todo en canciones. Hay una canción que me gusta mucho que le canto a los niños con dominical, pero quiero compartir con ustedes esta historia abreviadamente de Jonás. Y me impacta esta historia porque Dios me habla el sábado pasado y me dice: tú fuiste llamado con un propósito, con un plan, y mi voz te está llamando, mi voz te llama a cumplir ese plan. Y cuando me voy al libro de Jonás, dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad, entonces imagínate, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marinos tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con de pequeña, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios con D mayúscula, que Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar. Ahí me acuerdo de una alabanza de la escuela sabatina, escuela dominical, que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó porque no hizo caso a la voz de Dios. A Jonás Dios le da una misión y un propósito y un llamado en medio de una generación donde hay tanta maldad. Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, una ciudad que tenía demasiada maldad, la cual había subido ante la presencia de Dios. Pero Jonás no corre tras la voz de Dios, sino que huye de la voz de Dios. Y es ahí donde yo quiero poder reflexionar contigo esta tarde. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en nuestro corazón? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades, y me incluyo, para poder ser guiados por Él? ¿Cuánto propósito de Dios hay en nuestras vidas? Pero nosotros huimos de su voz, huimos de su llamado, huimos de lo que Él quiere para nuestras vidas. La Biblia relata, si quieres leerlo, puedes leer en casa todo el capítulo, que Jonás fue echado en el mar. Y echado en el mar, un gran pez, ya Dios lo tenía listo para cuando Jonás se ha echado, se lo tragó. La Biblia dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez. Muchos teólogos dicen, y expertos en estudiar la palabra, dicen que Jonás ya había muerto. Y desde el Seol hay una oración que Jonás hace y dice: Señor, en pocas palabras, sácame de aquí, dame una oportunidad. Muchas veces nosotros esperamos situaciones tan difíciles en nuestras vidas para poder nosotros reflexionar como jóvenes, para poder reflexionar como adultos, como hijos de Dios, como iglesia, en qué estamos fallando y qué tenemos que cambiar.
Estamos respondiendo al llamado de Dios. Estamos respondiendo al propósito de Dios. Estamos respondiendo al plan que Dios tiene para nuestras vidas. O simplemente, Señor, te cierro mi puerta, nos vemos más tarde, nos vemos después. Oímos de Dios. El salmista David puede decir: aunque yo me vaya a lo profundo en la tierra, ahí tú me encontrarás. Si yo hiciera mi estrado en el Seol, ahí me encontrarás. Porque no estamos ocultos de Dios. Es más, aquí donde yo estoy, Él está aquí conmigo. Y quiero decirte esta tarde, en este pequeño devocional, no huyas de la voz de Dios. Sé que tienes miedo, que muchas veces tenemos miedo a responder a su voz. Pero me gusta porque Jonás hace una oración en el capítulo 2 y dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dios no está ausente, Dios está presente. Quiero decirte esta tarde: responde a su voz. Él tiene un plan contigo, conmigo. Tiene un propósito y un llamado. Jonás cometió un grave error. ¿Cuál fue el grave error de Jonás? Es pensar que podía huir de aquel que nos ama sin límites, de aquel que nos ama con gracia y perdón. Es un amor incomparable e incondicional. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es el amor de Dios. Si te das cuenta, estando Jonás en el pez, sin embargo, estando en el pez, Dios estaba ahí. Lo amaba tanto que no permitió que Jonás se quedase ahí. Escuchó su clamor y lo sacó. Y Jonás obedeció a la voz de Dios. Entonces, joven que estás ahí, permíteme orar por ti esta tarde. Amigo, amiga, hermano o hermana, iglesia de Dios, adolescente, niño, anciano. Tal vez te has detenido y has querido oír de la voz de Dios, aún siendo cristiano. Pero déjame decirte esta tarde que Dios está aquí. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mi vida, por esta generación. Despiértanos, por favor. Estamos como Jonás durmiendo. Si no hemos quedado como Jonás, queriendo oír de tu voz, de tu llamado, de tu propósito, perdónanos y despiértanos. Avívanos, levántanos. Abraza a aquel que ha querido oír de tu presencia. Hazle ver que estás como el Padre y el Hijo pródigo, esperándolo ahí. Pero Padre, ayúdanos a escuchar tu voz, a responder a tu voz y tampoco esperar tanto tiempo, porque los tiempos se agotan. Ayúdanos a, como generación de jóvenes, a poder amar tu presencia. Bendice a aquel que escuche esta palabra esta tarde. Ayuda a mi hermano, mi hermana, joven, jovencita, aquel que tiene pensamientos de suicidio, aquella que tiene pensamientos de suicidio, aquellos que piensan que ahí acabó el llamado, el propósito, que no hay nada más, que no tienen llamado, que no tienen sentido su vida. Hazle ver que en ti hay sentido, hazle ver que en ti hay propósito y que tu presencia nos abrace. Como dice tu palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Señor, ayuda a responder a tu voz, incluso aquel que se apartó de tus caminos se acerque a ti y tu iglesia pueda ser restaurada y levantada para la gloria de tu nombre. Abraza a los jóvenes, a las jovencitas, abraza mi vida. Gracias por este devocional. Gracias, Padre y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Hasta la próxima. Bendiciones.